El proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica le da una calurosa bienvenida a este centro. Comenzamos los temas de relaciones y álgebra. Les recomendamos poner mucha atención y si hay algo que no comprende, pare, retroceda el video y vuelva a ver esa parte. Ventajas de los videos en este mundo virtual. Recuerde que todo el material ha sido obtenido de prácticas Faro. Lo invitamos de nuevo a hacer las prácticas de ese sitio web y estudiar nuestras explicaciones. Sería bueno si organiza sesiones con sus compas para estudiar juntos cada centro y hacer algunas de las prácticas. Siga adelante. Sean bienvenidos y bienvenidas al centro número 4 de preparación para las pruebas Faro 2021, el cual se denomina Funciones. Seguimos estando con ustedes la profesora Marianela Zumbado, el profesor Ricardo Poveda y mi persona, Luis Hernández. A continuación resolveremos varios ítems y explicaremos algunos conceptos claves asociados a las siguientes habilidades específicas. Identificar si una relación dada en forma tabular, simbólica o gráfica corresponde a una función. Evaluar el valor de una función dada en forma gráfica o algebraica en distintos puntos de su dominio. Analizar una función a partir de sus representaciones y calcular la composición de dos funciones. En el centro número 3 se dejó una pequeña tarea, la cual consistía en resolver el ítem 5 de la sección Elementos del polígono del sitio Prácticas Faro. Espero hayan podido resolver ese ítem. El propósito es que las personas que participaron en el centro anterior pudieran repasar los conceptos que se estudiaron ese día. Y en este centro vamos a arrancar con la resolución y el repaso de este ítem. Así que arranquemos y leamos el ítem cuyo contexto se denomina polígono dentro de una circunferencia y dice así. Considera la siguiente figura. Si la apotema del polígono regular mide 10 centímetros, ¿cuál es la longitud aproximada del diámetro de la circunferencia en centímetros? Observemos que la figura representa un polígono regular inscrito en una circunferencia, ya que todos los vértices del polígono son puntos de la circunferencia y todos los lados están dentro de ella también. Como el polígono es regular, el centro de este es el mismo que el de la circunferencia, por lo que los radios del polígono también son radios de la circunferencia. Este es un aspecto muy importante a tomar en cuenta. Ahora bien, en el ítem se pregunta por el diámetro de la circunferencia. Recordemos que la medida del diámetro de una circunferencia equivale al doble de la medida de su radio, por lo que averiguando la medida del radio del polígono, podríamos saber la medida del diámetro de la circunferencia. En este ítem se nos indica que la apotema del polígono es 10 centímetros, así que sean A el centro del polígono, C y D vértices del polígono y B el punto medio del lado CD, tracemos la apotema AB y el radio AC. Como vimos en el centro anterior, la apotema es perpendicular al lado correspondiente, por lo que ABC es un triángulo rectángulo y podríamos emplear razones trigonométricas para encontrar la medida del radio. Para encontrar la medida del radio, podemos emplear la razón trigonométrica coseno del ángulo BAC, ya que tenemos la medida del cateto adyacente AB, que es la apotema y mide 10 centímetros, y además queremos conocer la hipotenusa, AC, que es el radio del polígono. Solo que nos hace falta conocer la medida del ángulo BAC. ¿Cómo haríamos? Veamos que este sería la mitad del ángulo central CAD, y contando los lados del polígono, nos damos cuenta que es un decágono, es decir, tiene 10 lados, por lo que el ángulo central del polígono sería
360 entre 10 igual a 36 grados. Entonces el ángulo CAD mide la mitad, es decir, 18 grados. Como ya tenemos los elementos necesarios, calculemos el valor de x mediante la ecuación coseno de 18 grados es igual a 10 sobre x, que despejando nos quedaría x igual a 10 sobre coseno de 18 grados. Lo que nos quedaría al hacer la operación y utilizando la calculadora para el coseno de 18 grados nos da aproximadamente 10,51. Pero volvamos al ítem. ¿Qué nos estaban preguntando? Correcto, nos preguntaban por el diámetro de la circunferencia y como dijimos anteriormente, este mide el doble del radio del polígono, es decir, 2 por 10,51, que es igual a 21,02. Por lo tanto, el diámetro de la circunferencia mide aproximadamente 21,02 centímetros. Ok, vamos al ítem. Seleccionemos la opción 21,02, hacemos clic en el botón ver respuesta y notemos que es correcta. Como les comenté al inicio, el centro del día de hoy se denomina funciones, es decir, vamos a cambiar de área matemática. De geometría nos vamos para relaciones y álgebra. Iniciaremos el estudio en esta área resolviendo el ítem 3 de la sección conceptos del tema de funciones, cuyo contexto se denomina completando una tabla, el cual dice así. Considere la siguiente relación dada en forma tabular. Vemos la representación tabular, es decir, una tabla con valores. De acuerdo con el contexto, completando una tabla, un posible valor de A para que la relación sea una función corresponde a 10, 0 o 7. Tomemos un minuto para comprender la situación y pensar cuál puede ser una estrategia de solución que nos pueda dar la respuesta correcta. Bueno, ahora iniciemos analizando lo que se plantea en el contexto y qué conceptos podríamos aplicar. En el ítem se nos pide un valor de A para que la relación f sea una función. Pero, ¿cuándo una relación entre dos conjuntos se considera una función? Repasemos algunos conceptos importantes. Veamos que en el ítem la relación entre las cantidades se representó mediante una tabla, lo que se denomina representación tabular. En la primera columna de la tabla aparecía una X y en la segunda columna una Y. ¿Pero qué significan estas letras? Se dice que una variable Y es una función de otra variable X cuando entre ellas existe una expresión matemática tal que a cada valor de X le corresponde un valor Y solo uno. La variable X se llama variable independiente y Y variable dependiente, con Y igual f de X, donde f es el nombre de la función que depende de una variable llamada X. En el centro 2, el profe Ricardo mostró la relación que había entre la variable cantidad de lados de un polígono regular y la variable medida del ángulo central. La cantidad de lados es la variable independiente y la medida del ángulo central es la variable dependiente, ya que la medida de los ángulos es igual al cociente entre 360 grados y el número de lados del polígono regular. Por ejemplo,
La medida del ángulo central de un pentágono regular es 72 grados, ya que como tiene 5 lados, entonces la medida del ángulo central sería el cociente de 360 grados entre 5. En un hexágono la cantidad de lados es 6, por lo que el ángulo central es 360 grados entre 6 igual a 60 grados. En este caso, si y representa la medida del ángulo central y x la cantidad de lados del polígono regular, el criterio de la función sería y igual 360 grados entre x o f de x igual 360 grados entre x. Aclaro que una función no es una expresión matemática o fórmula que relaciona a las variables, sino que son todos los pares ordenados x, y que satisfacen el criterio de la función. Esto nos lleva a la representación gráfica de una función. Esta se realiza en el plano cartesiano a partir de los pares ordenados x, y que pertenecen a la función. Por ejemplo, para construir la representación gráfica de una función f, que dijimos que era la medida de los ángulos centrales de un polígono regular a partir de la cantidad de lados, que en este caso es x, ubicamos cada par ordenado en el plano cartesiano, iniciando con 3,120, que es 3 lados, 120 grados. Luego 4,90, 4 lados, 90 grados. Así vamos hasta llegar hasta el decágono que tiene 10 lados y 36 grados de ángulo central. Ahora repasemos. Una función matemática, o simplemente función, es una relación o correspondencia que se establece entre dos conjuntos no vacíos, a través de la cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto. Al conjunto inicial o conjunto de partida también se le llama dominio y al conjunto final o conjunto de llegada codominio. Para ilustrar esta definición vamos a emplear el siguiente diagrama, donde el círculo A representará el conjunto de partida o dominio y el círculo P el conjunto de llegada o codominio. Como pueden ver, el conjunto A contiene las 5 vocales A, E, I, O, U y el conjunto B contiene los numerales del 1 al 9. Ahora vamos a relacionar elementos del conjunto A con los del conjunto B y ustedes me indicarán si la relación que se ilustra en el diagrama representa o no una función matemática. Veamos el primer caso. ¿Qué les parece? ¿Representa o no una función? Correcto, representa una función, ya que veamos que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B, es decir, todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con un único elemento del conjunto de llegada. Veamos que no importa que hayan elementos del conjunto B sin relacionarse con alguno del conjunto A. En este caso, las vocales A, E, I, O, U se conocen como preimágenes y a los elementos del conjunto B, 1, 2, 4, 6 y 9, como imágenes, ya que están asociadas a una o más preimágenes. En el ítem que estábamos resolviendo, las imágenes serían 3, 7 y 10. Al conjunto de las imágenes se le conoce como rango o ámbito de la función. Este es un subconjunto del codominio. Por lo tanto, en el ejemplo de la medida del ángulo de los ángulos centrales, el dominio de la función sería el conjunto que contiene a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 lados. Y el conjunto de las imágenes o rangos serían los ángulos cuya medida son 120 grados, 90 grados, 72 grados, 60 grados, aproximadamente 51,43 grados, 45 grados, 40 grados y 36 grados. Ahora veamos el segundo ejemplo. ¿Qué les parece este? Correcto.
En este caso, la relación no representa una función, ya que uno de los elementos del conjunto A, la vocal E, está relacionada con dos elementos del conjunto B, 3 y 5, y solo debería estar asociada a uno y solo un elemento del conjunto B. Ahora veamos el siguiente ejemplo. ¿Representa una función? ¿Cómo lo ven? Correcto. En este caso, la relación tampoco representa una función, ya que no todos los elementos del conjunto A se relacionan con algún elemento del conjunto B. Veamos que la vocal A no se relaciona con algún elemento del conjunto B. Veamos el último ejemplo. ¿Qué les parece? Notemos que todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con un único elemento del conjunto de llegada, por lo que sí es función. Podríamos confundirnos al ver que los elementos E y O están relacionados con la misma imagen, es decir, 6 tiene dos preimágenes, E y O. Aunque visualmente podríamos confundirnos, esta situación no contradice la definición, ya que las preimágenes E y O solo tienen una y solo una imagen. Luego de este repaso, volvamos al ítem y veamos cuál podría ser un posible valor de A para que la relación representada en la tabla sea una función. Pasemos de esta representación tabular a un diagrama como el que habíamos utilizado para los ejemplos. Veamos que si A fuera 10, la relación no sería función, ya que estaría relacionada a dos elementos del conjunto de salida, 7 y 10, por lo que no cumple con la definición de función. Ahora, si A fuera 0, la relación representada en la tabla sí es una función, ya que a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto. Veamos que esto no ocurriría si A fuera la tercera opción del ítem, que es 7, ya que 7 estaría relacionado a dos elementos del conjunto de salida, 3 y 7, por lo que no sería función. Así que la opción correcta es 0. Nos vamos al ítem, seleccionamos la opción 0, hacemos clic en el botón Ver respuesta y notemos que es correcta. Ahora, ¿cómo saber si una relación es función si lo único que conocemos es su representación gráfica? Pues es muy sencillo, basta con trazar líneas paralelas al eje Y estas solo deben cortar a un solo punto perteneciente a la gráfica. Veamos los siguientes ejemplos. Vamos a comprobar primero el ejemplo que habíamos visto acerca de la relación entre la cantidad de lados y la medida del ángulo central del polígono regular. Esta sí es función, ya que podemos ver que sin importar dónde tracemos la línea vertical, esta solo pasará por un único punto de la gráfica. Ahora veamos la relación que tiene como representación gráfica una circunferencia. Esta no representa una función, ya que las líneas rectas que trazamos cortan hasta en 2 puntos la gráfica. En este otro ejemplo podemos ver que tampoco la relación representada gráficamente es una función. En cambio, esta otra sí representa una función. Ahora los dejo con la profe Nela. Gracias, profe Luis. Ahora trabajaremos en el ítem 7, siempre en el subtema de análisis. Vamos a proceder de la siguiente manera. Primero vamos a leer el enunciado, identificar la pregunta por resolver y luego se brindará un espacio para reflexionar sobre el ítem. Comencemos con la lectura. El húmero. El húmero es un hueso del brazo que va desde el hombro hasta el codo. La altura, L, en centímetros, de una persona masculina adulta con un húmero de longitud X en centímetros está dada aproximadamente por la función lineal L igual a 2,89X más 70,64. Según el modelo, el húmero, la longitud aproximada del húmero de un hombre cuya altura es de 1,67 metros corresponde a
32,34, 82,22, 278,48. Quiero mostrarles una imagen antes de continuar. Esto es solo para ilustrar. Eso que vemos ahí es el húmero. Y el modelo que nos dan en el ítem lo que nos indica es que, conociendo esa longitud, podemos decir cuánto mide un hombre adulto. A partir de este momento tienes 1 minuto para reflexionar sobre este enunciado y la pregunta que se debe responder. Piensa en algunas ideas para dar respuesta a este ítem. El tiempo está por terminar. Veamos si sus ideas coinciden con el proceso de solución que les vamos a mostrar. Pero primero vamos a explorar el modelo que nos ofrecen. La letra X representa la longitud del húmero y cuando se introduce este dato en el modelo, da como resultado la altura de una persona, en este caso un hombre adulto. Veamos los datos de la tabla. Si el húmero mide 39 centímetros, al introducirlo en el modelo, se obtiene que la persona mide 183,35 centímetros, o sea, más de 1,80 m de altura. Al variar la longitud del hueso, podemos observar cómo la altura de las personas varía. Introduzcamos 30 centímetros, 32 centímetros, 39 centímetros, 41 centímetros. Voy a usar los datos de la tabla para retomar algunas ideas. Los valores del número son una variable independiente y esos números también son llamados preimágenes. La altura de la persona será una variable dependiente debido a que requerimos de la medida del hueso para que a través del modelo podamos hallar la altura de la persona. Estos valores también son llamados imágenes. Entonces, estamos frente a una función real. De hecho, el enunciado dice una función y dice el tipo, es una función lineal. ¿Por qué es una función? Bueno, debido a que existe una correspondencia que asocia la longitud de cada húmero con la altura de una persona. Y esa relación, esa correspondencia es única. Retomemos la tabla. La columna de la derecha que contiene las X se llama conjunto de partida. Le vamos a poner el nombre A. También llamado dominio de la función, donde se ubican las preimágenes. Aquí se ubicarán todos los valores reales que puedan establecer alguna correspondencia según las condiciones dadas. Por ejemplo, menos 24 no estará en el dominio, debido a que no existe la longitud de un hueso que tenga un valor negativo. La columna de la izquierda es el conjunto de llegada, le vamos a poner B, llamado rango o ámbito de la función, donde se ubican las imágenes. El rango es un subconjunto del codominio. ¿Pero qué es el codominio? Bueno, son todos los valores que representan la altura de cada persona. Todos. Pero cuando solo se usan los que tienen correspondencia con este modelo, por ejemplo, esa pequeña parte de los datos son el rango, que también se llama ámbito. Ahora que ya recordamos estas nociones básicas sobre funciones, continuemos con la solución del ítem. Retomemos la pregunta por responder. Según el modelo, el húmero, la longitud aproximada
del húmero de un hombre cuya altura es de 1,67 corresponde a. Veamos nuestra tabla otra vez. Puede observar cómo ahora nos dan la altura y tenemos que hallar la longitud del húmero. En este caso, nos están dando la imagen, pero nos preguntan la preimagen. Emplearemos el siguiente procedimiento. Con el modelo, que es L igual a 2,89x más 70,64 y que se denomina también representación algebraica. Vamos a igualar la altura que nos dan con el criterio de la función. Al hacer el manejo algebraico, obtenemos que x es aproximadamente 33,34. Es importante señalar que en este caso hemos hallado una preimagen. Tengo un reto para ustedes. ¿No les gustaría saber la medida del húmero de alguien que mida 1,93? Como un jugador de la NBA, tal vez Eric Gordon. Les dejo ahí ese pequeño reto. ¿Vieron qué buenos lanzamientos de este jugador de la NBA? Pero, ¿qué relación tendrá esto con las funciones y los conceptos básicos que el profesor Luis y la profesora Marianela han explicado? ¿Qué tal si me acompañan a hacer un lanzamiento con una bola de básquet y ver la relación entre este lanzamiento y las funciones? Observar la trayectoria una vez de que la bola salió de mis manos. Precisamente sobre esa trayectoria es que vamos a trabajar los conceptos que ya vimos y que ya explicaron los compañeros, pero ahora desde el punto de vista gráfico. Leamos el siguiente contexto. Lanzamiento de un balón. El profe Ricardo decide hacer algunos lanzamientos en un espacio alejado de la canasta. La gráfica que sigue representa la trayectoria de un balón que es lanzado por el profe Ricardo. El balón se encuentra a una altura de 2,4 metros del suelo cuando abandona las manos del jugador. En el eje de las abscisas se mide el tiempo en segundos y en el eje de las ordenadas la altura del balón en metros. De acuerdo al contexto se puede ver que con respecto avanza el tiempo, el balón de básquetbol va tomando diferentes alturas. Por ejemplo, cuando han pasado 6 segundos podemos calcular que la altura del balón es de 3,5 metros aproximadamente. Si la función graficada tuviera un criterio h igual a g de t, entonces en este caso lo anterior se puede notar como que g de 6 es igual a 3,5. Ahora, en la gráfica también podríamos calcular el tiempo transcurrido dada una altura de balón. Por ejemplo, ¿qué tiempo debe transcurrir para que el balón esté a una altura de 2 metros? En este caso podemos ver que el balón inicia su trayectoria a los 2,4 metros, pero en algún momento baja. Cuando está a 2 metros es aproximadamente 8,2 segundos. Es decir, que g de 8,2 es igual a 2. Estos conceptos se refieren a lo que la profe Marianela les explicó, preimagen e imagen de una función. Ahora les planteo dos preguntas. ¿Cuál es el intervalo de tiempo en el que el balón hace su trayectoria? ¿Y cuál es el intervalo de la altura que el balón toma según su trayectoria? Analicemos la gráfica dada para responder a dichas preguntas. Veamos que el tiempo inicia en 0 segundos y termina cuando el balón toca el piso a los 10 segundos. Precisamente este intervalo de 0 a 10 es el dominio de esta función y se puede representar en un intervalo, es decir, que el dominio de g es de 0 a 10. Pues este es el intervalo donde esta función está definida. Con respecto a la otra pregunta,
En el mismo sentido podemos ver que la altura varía desde los 0 metros, cuando toca el piso, a una altura más alta que es aproximadamente los 4 metros. En ese intervalo de altura, que se puede representar de 0 a 4, es lo que se le llama rango o ámbito de la función. ¿Y qué tal? Que como ya se vio, es el conjunto de todas las imágenes, es decir, que el rango de g de la función es de 0 a 4. Otro aspecto que se puede analizar de esta función son sus intervalos de crecimiento y decrecimiento. En este caso podemos ver que la función crece cuando el balón va tomando una altura, y esto se da en intervalo desde los 0 segundos a los 4 segundos. Luego, la función decrece cuando, a pesar de que el tiempo aumenta, la altura va disminuyendo. Eso sucede desde los 4 segundos hasta los 10 segundos. Es decir, que la función decrece en el intervalo de 4 a 10, o también cualquier subintervalo de este. Ahora, para ver si tenemos claro algunos de los conceptos explicados, resolvamos un par de preguntas, siempre con base a este mismo contexto. Estas preguntas se encuentran en el sitio de Prácticas Faro. Allí, en el área de relaciones y álgebra, seleccionamos funciones, luego escogemos el link análisis y escogemos el ítem 9 e ítem 10, que dicen lo siguiente: de acuerdo a ese contexto, ¿qué altura aproximadamente se encuentra el balón después de 3 segundos de lanzado? Ahí vienen las opciones. Y la otra pregunta es, de acuerdo a ese contexto, un intervalo de tiempo en el que el balón crece, y también vienen varias opciones. Vamos a darles un minuto para que analicen estas preguntas y, si es posible, dar una respuesta, ya que en este caso no hay que saber, como no hay que hacer ningún procedimiento algebraico, sino solamente analizar la función y responder según la misma. Ok, ya pasó el tiempo. Respecto a la primera pregunta, la altura aproximada del balón a los 3 segundos de lanzamiento, podemos observar en la gráfica que un valor aproximado para h son casi los 4 metros, por lo que la opción de 3,9 metros es la más cercana en este valor encontrado. Luego, para la otra pregunta, si analizamos las opciones dadas en intervalo de 0 a 5, podemos ver que la función es creciente, pero también es decreciente en un pedazo, por lo que esa no puede ser nuestra respuesta. En el intervalo de 5 a 8, la función ahí decrece, de hecho ya lo vimos anteriormente. Y en el intervalo de 1 a 3, ahí la función sí crece, por lo tanto esta es nuestra respuesta. Ahora, el profesor Edison de Faria nos va a explicar un concepto muy importante de las funciones, que es la composición de las funciones. Es importante aquí aclarar que este tema de composición de funciones no será evaluado en el caso de los colegios nocturnos, SINDEAS, IPEC, CONET y Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, pero sí se evaluará en los colegios técnicos y académicos. Adelante, profesor de Faria. Gracias, profe. Bueno, en ese video hablaremos de un concepto que es muy importante en matemática: la composición de funciones. Para ello, utilizaremos la metáfora de la máquina para representar una función. La máquina recibe un valor como entrada, lo procesa y devuelve el valor transformado como salida. Si denotamos la máquina función con la letra F, si el valor de entrada es X, la máquina F produce como salida el valor f de x. Bajo ciertas condiciones, ese valor de salida fx
podría servir como entrada para otra máquina G que lo transforma en el valor de salida G de f de x. Podemos reemplazar las máquinas para las funciones f y g por una única máquina que representa la función composición de g con f. La composición de g con f, denotada por g circulito f, es una función que evaluada en un valor x, lo transforma en g de f de x. El dominio de la composición de g con f es el conjunto de los valores x del dominio de la función f, tales que sus imágenes f de x pertenecen al dominio de la función g. Observe que g compuesta con f no representa la multiplicación de las dos funciones. Análogamente se define la composición de f y g. F compuesta con g evaluada en x es igual a f de g de x, en donde x pertenece al dominio de la función g y su imagen g de x pertenece al dominio de la función f. Veamos un ejemplo. Sean f y g dos funciones con representaciones algebraicas, f de x igual a raíz cuadrada de x y g de x igual a 1 menos x. Calcular la composición de f con g y su dominio y calcular la composición de g con f y su dominio. Como no se da el dominio de f ni de g, vamos a suponer que el dominio será siempre el mayor posible. En ese caso, el dominio de la función f es el conjunto de los números reales que son mayores o iguales que 0, por estar bajo el signo de raíz cuadrada. Esto corresponde al intervalo 0 infinito, cerrado en 0. Y el dominio de la función g es el conjunto de todos los números reales, es decir, el intervalo menos infinito a más infinito. Tenemos por definición que la composición de f con g evaluada en x es f de g de x, pero g de x vale 1 menos x. Por lo tanto, va a quedar f evaluada en 1 menos x. ¿Y qué es lo que hace f de x? Saca la raíz cuadrada de su argumento x. ¿Qué haría entonces f de 1 menos x? Tendría que sacar la raíz cuadrada de su argumento, que en este caso es 1 menos x. Por lo tanto, g compuesta con f evaluada en x es raíz cuadrada de 1 menos x. Y su dominio es el conjunto de los valores x, tales que 1 menos x es mayor o igual que 0. Despejando x en esa desigualdad, tendremos que x es menor o igual que 1. En conclusión, el dominio de la composición de f con g es el conjunto de los números reales que son menores o iguales que 1, y además corresponde al intervalo de menos infinito hasta 1 cerrado en 1. Por otro lado, la composición de g con f es g de f de x. Pero f de x es la raíz cuadrada de x, y g lo que hace es que toma su argumento y calcula 1 menos ese argumento. Por lo tanto, g de raíz cuadrada de x es igual a 1 menos raíz cuadrada de x. En este caso, el dominio de la composición de g con f es el conjunto de todos los números reales mayores o iguales que 0, por estar presente la raíz cuadrada de x en la representación algebraica, y esto corresponde al intervalo 0 a infinito cerrado en 0. Observemos además que la composición de f con g no coincide con la composición de g con f. La composición de funciones no es conmutativa. Muy bien, ahora vamos a resolver el ítem 1 del centro composición de funciones. Observemos que la pregunta a responder es calcular el valor numérico de la composición g con f evaluada en 2. Analizaremos las dos representaciones gráficas, la de la función f y la de la función g. Primero tenemos que g compuesta con f evaluada en 2 es igual
que G evaluada en f de 2. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es observar en la representación gráfica de la función f cuál es la imagen de 2. Para eso, ubicamos en el eje de las abscisas x igual a 2, trazamos un segmento vertical de ese punto hasta la gráfica de f. La ordenada y del punto de intersección de ese segmento con la curva es la imagen de x igual a 2. Basta trazar un segmento horizontal desde ese punto de intersección para visualizar el valor de esta imagen en el eje y de las ordenadas. En este caso, la imagen de 2 es 4. De esa forma tenemos que G compuesta con f evaluada en 2 es igual a G de f de 2, que es igual a G de 4, pues f de 2 es igual a 4. Ahora basta calcular la imagen de 4 en la representación gráfica de la función g. Simplemente repetimos el procedimiento utilizado anteriormente. De esa forma podemos visualizar que g de 4 es igual a menos 1. Por lo tanto, g compuesta con f evaluada en 2 es igual a menos 1. Esta es la respuesta del ítem 1, la cual puede ser verificada en el sitio correspondiente. Al escribir la respuesta menos 1 en el campo en blanco y presionar el botón Ver respuesta, podemos leer la solución presentada. Muchas gracias y sigamos con el centro. Antes de finalizar esta sesión, les vamos a dejar una pequeña tarea para que repasen los conocimientos estudiados el día de hoy. Se trata del ítem 11 de la sección Análisis de funciones del sitio Prácticas Faro, cuyo contexto se denomina la gráfica de la función f, y dice así. La figura que sigue es la representación gráfica de una función f de x. De acuerdo a la información del contexto, la gráfica de la función f considere las siguientes proposiciones. La primera, menos 2 es imagen únicamente de menos 1 medio y 1 medio. La segunda, en el intervalo abierto de menos 1 a menos 1 medio abierto, la función f es creciente. Y la tercera, f de 1 es mayor que f de 1 medio. De ellas, ¿es verdadera solo la 1, solo la 2 o solo la 3? Este ítem lo revisaremos en el próximo centro. Sigamos adelante con la preparación para las pruebas Faro. Recuerda que para complementar lo estudiado en estos centros, debes visitar el sitio web Prácticas Faro. Allí encontrarás material para complementar cada uno de los temas tratados en los videos, así como otros tópicos que serán evaluados en las pruebas nacionales Faro. Te esperamos. La dirección la encontrarás en la descripción de este video, así como otras colecciones y sitios de interés.